Historia del átomo. En un primer momento se pensaba que la materia era continua. Por ejemplo, un trozo de madera que estaba compuesto solamente por ese trozo de madera. En algún momento se les ocurrió a los científicos de la época dividir la madera en pequeños trozos y luego en trozos más pequeños, hasta que llegaron a una pequeña partícula que seguía siendo madera y sin embargo no se podía dividir más. A esa partícula más adelante se la denominó átomo. En un primer momento se pensaba que el átomo era la partícula más pequeña y que no había partículas más pequeñas que el átomo. Luego se descubrió que en realidad había partículas subatómicas, o sea, partículas que dentro del átomo formaban parte de él y que ya uno no podía dividirla ni separarla. En un primer momento se pensó que el átomo tenía propiedades dependiendo de la sensación que producían a las personas al tacto, era la forma del átomo. En el caso del agua, se pensó que el átomo de agua era redondo y liso, por eso producía una sensación suave al tacto. En el caso del fuego, se pensó que tenía puntas o pinches que provocaban el dolor o la quemadura cuando uno los tocaba. Más adelante, Thomson propuso un modelo de átomo que sería similar a un budín con pasas de uvas. El budín sería la masa positiva y las pasas de uva las partículas negativas. Entonces la idea del átomo era ya más una idea más estática, o sea, era como una cosa rígida que contenía partículas negativas y positivas. Ahí ya se iban aproximando a la idea actual del átomo. Luego, Rutherford, mediante una serie de experimentos, descubrió datos que luego fueron muy importantes. Lo que hizo es irradiar con partículas positivas una lámina de oro. Y pasaron tres cosas muy curiosas. Algunas de las partículas atravesaban la lámina de oro, otras partículas quedaban impactadas en la lámina de oro y otras partículas rebotaban. ¿A qué conclusión llegó con un experimento que ahora nos parecería que es muy sencillo? Primero, descubrió que aquellas partículas que atravesaban la lámina de oro se encontraban con espacios vacíos, entonces tenían la facilidad de atravesarlos. Después había partículas que quedaban impactadas en la lámina de oro y aquellas eran partículas que se chocaban con partículas de carga opuesta. Por ejemplo, con partículas negativas. Entonces sabemos que las partículas negativas, los polos opuestos se atraen. Entonces aquellas partículas positivas que se encontraban con partículas negativas quedaban impactadas en la lámina de oro. En el caso de aquellas partículas que rebotaban, lo que sucedía era que se encontraban con partículas de la misma carga, por ejemplo, partículas positivas. Entonces aquellas partículas positivas que se encontraban con partículas positivas rebotaban. ¿A qué conclusión llegó con todo esto? Tres conclusiones muy sencillas. Que había partículas negativas, que había partículas positivas y que había espacios vacíos en el átomo. Entonces se dejó de pensar en el átomo como una estructura rígida, sino como una estructura hueca. Entonces en ese momento se lo igualó o se lo comparó con el sistema solar, donde hay un núcleo, hay un centro y luego hay partículas que giran en órbitas específicas y determinadas. Este modelo ya casi era muy aproximado al modelo mecánico cuántico actual.